les voy a explicar este ejercicio que es de la ley del seno. Aquí tenemos esta torre y está situada, ¿verdad?, en esa colina. El ángulo que forma la torre con horizontales de 14.2. Este ángulo que se forma aquí es de 43.6, de aquí hasta acá. Y la distancia que hay de aquí, de este punto P, de este punto le vamos a poner P, hasta aquí le vamos a poner O. Esa distancia es de 62.5 metros. ¿Qué nos pide el ejercicio? Nos pide la altura de la torre. ¿Cuánto vale la altura? Vamos a señalar ahí la altura. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es darnos cuenta de que necesitamos este ángulo. Este ángulo. Hasta ahí, porque este ángulo mide de aquí hasta acá. Entonces necesitamos este. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Es lógico. Si esto mide 14.2, también este va a medir 14.2 grados. Porque esta recta está paralela a esta, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que mide 14.2. Entonces, para conseguir este ángulo que le vamos a poner alfa, solo vamos a restar 43.6 menos 14.2. Eso lo vamos a hacer aquí. Alfa igual a 43.6 menos 14.2 grados. Y eso, al hacerlo con la calculadora, nos va a quedar 43.6 menos 14.2, 29.4 grados. 29.4 grados. Eso nos va a quedar. ¿Verdad? Que tenemos ahí en el ejercicio. Vamos a colocar los datos. Este ángulo es de 29.4 grados. ¿Verdad? Que es el que tenemos ahí, que ahí lo podemos observar. Esta distancia es de 62.5 metros. Esta es la altura que me están pidiendo. Y podemos observar, si nos trasladamos aquí nuevamente al ejercicio, si yo traslado esta recta aquí, voy a borrar algunos datos para que ustedes lo puedan observar, ¿verdad? Aquí, si yo traslado esa recta ahí, este ángulo es 90, este vale 14.2. Entonces, ¿cuánto vale este? ¿Cuánto vale este ángulo? El que mide así, ¿cuánto va a valer? Entonces sería 90 menos 14.2, 75.8. Este ángulo 75.8. Pero a mí no me interesa, no nos interesa a nosotros este ángulo, nos interesa este. Y entonces la suma de estos dos es 180. Entonces restemos 180 menos 75.8, 180 menos 75.8, y nos va a quedar 104.2, que aquí lo vamos a reflejar en el triángulo. 104.2 grados. Y ahora yo quiero que ustedes observen, tenemos este ángulo y este, podemos conseguir el de arriba. Estamos hablando de este triángulo, ¿verdad? Aquí, el que se formó aquí, ¿verdad? Ok, entonces, ¿cuánto vale el ángulo de arriba? Entonces, vamos a hacer el ángulo de arriba, pongámosle teta. Este ángulo sería 180 menos 29.4 menos 104.2. Y al hacer esa resta, entonces la resta nos va a quedar 46.4. Y ahora observamos que ya tenemos este ángulo, 46.4 grados. Entonces ahora sí podemos aplicar la ley del seno. Este lado es al seno de este ángulo. Entonces tenemos 62.5 metros es al seno de 46.4. O sea, este lado es al seno de este ángulo, el que está enfrente. A ver, y este lado, que es la altura, H, ¿verdad? La altura, H, la altura va a ser al seno de este ángulo, seno de 29.4. Y ahora solo multiplicamos en cruz, nos quedaría 62.5 metros por el seno de 29.4 entre el seno de 46.4. Eso va a ser igual a la altura. Al hacer nuestro cálculo, entonces la altura nos queda 42.37 metros. Y esta sería la respuesta. Bueno, les quería aclarar algo, ¿verdad?, sobre la ley del seno y la ley del coseno. La ley del seno y la ley del coseno se utilizan cuando tenemos triángulos que no son rectángulos. Es decir, este es un triángulo donde el ángulo, miren este ángulo, el ángulo mide menos de 90 grados, este ángulo. Entonces es un triángulo acutángulo.
Y en el cambio este es un triángulo donde el ángulo mide más de 90 grados. Entonces ahí se aplica la ley del seno y la ley del coseno. Pero a ver, la ley del seno expresa lo siguiente. La ley del seno expresa de que A dividido entre el seno de alfa, A entre el seno de alfa, va a ser igual a B entre el seno de beta, va a ser igual a C entre el seno de teta, ¿verdad? Esta es la ley del seno, donde aquí se forma una proporción. Dice que cada lado dividido entre el seno de su ángulo es directamente proporcional al otro lado dividido entre el seno de su ángulo. Entonces aquí se forma una proporción, ¿verdad? Esta es la ley del seno. Si observan bien, A entre el seno de alfa, B entre el seno de beta, C entre el seno de teta. Tenemos que fijarnos bien. Esto no importa que yo lo invierta, porque yo lo puedo escribir al revés así. El seno de alfa sobre A es igual al seno de beta sobre B igual al seno de teta sobre C. Así se puede escribir también. Eso no importa. Esta es la ley del seno. Y la ley del seno la vamos a ocupar o la vamos a utilizar cuando tengamos las siguientes condiciones. Cuando tengamos dos ángulos y cualquier lado. Dos ángulos y un lado. Entonces podemos ocupar en esta condición, podemos ocupar la ley del seno. Y cuando tengamos dos lados y un ángulo opuesto a uno de los lados. Y un ángulo opuesto a uno de los lados. Solo en estas condiciones vamos a aplicar la ley del seno. En cambio, la ley del coseno es para los mismos triángulos. Pero la ley del coseno, bueno, establece lo siguiente. Vamos a tomar uno de los triángulos. Cualquiera de los dos, no importa. Tenemos en este caso, si quiero conseguir A, entonces la ley del coseno establece A cuadrado igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2 veces B por C por el coseno que está entre B y C. El ángulo sería alfa por el coseno de alfa. Ya tenemos la primera fórmula si queremos conseguir A. En cambio, si queremos conseguir B, entonces tendríamos B cuadrado igual a A cuadrado más C cuadrado menos 2 veces A por C por el coseno de beta, porque entre A y C está beta. Si queremos conseguir C, entonces sería C cuadrado igual a A cuadrado más B cuadrado menos 2 veces A por B por el coseno de teta. Esta es la ley del coseno. Es un caso especial del teorema de Pitágoras. Entonces, esta fórmula se pueden despejar. Les voy a enseñar cómo despejar el ángulo. Por ejemplo, si queremos despejar el ángulo en esta fórmula, queremos despejar el coseno. Entonces, estos dos tan positivos pasarían a negativo. A al cuadrado menos B cuadrado menos C cuadrado igual a menos 2 veces B por C coseno del ángulo. Y esto está multiplicando, lo mando a dividir, nos queda A cuadrado menos B cuadrado menos C cuadrado entre menos 2 veces B por C es el coseno del ángulo. Ahora le cambiamos los signos y observamos que estos nos tienen que quedar positivos. Entonces nos va a quedar B cuadrado más C cuadrado, ¿verdad? Y se puede observar menos A cuadrado entre 2 veces B por C es el coseno del ángulo. Miren, y ya despejamos el coseno. Ya, y ahí podemos despejar el ángulo. Solo le damos coseno inverso y nos va a salir el ángulo. Estamos hablando del ángulo alfa. Y así podemos despejar el resto de la fórmula. Ok, espero que les sirva de mucho.